Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Amigos televidentes, muy buenos días. Preparados ya para llevar adelante esta primera emisión del Noticiero Televen con, bastante información. Sí, desde ayer estamos produciendo información. Buenos días, Ricardo, y buenos días, amigos televidentes. Bueno, tenemos tanto rato viéndonos que se me olvidó darte los buenos días, pero en efecto, buenos días, Claudia. Y buenos días también ya a nuestros amigos televidentes. Vamos a hacer un repaso rápidamente por información que es bastante triste, lamentable. Está contenida en la página del Ministerio Público y da cuenta de personas que han perdido la vida en estas protestas que se han dado en los últimos días, que han sido asesinadas y que la Fiscalía está realizando la investigación pertinente. Comenzamos con la primera. El fiscal 20 de Anzoátegui investiga la muerte de Rafael Canache, 29 años. Esto ocurrió en una situación irregular este jueves 27 de julio. Señalan que en el hecho que se suscitó en el sector Javillote también resultó lesionada otra persona de 20 años. Se está investigando también el hecho en el que resultó herido el periodista, compañero de trabajo nuestro, Luis Olavarrieta, en una manifestación en Montalbán. También hay otra información acerca de una persona que fue asesinada en una manifestación en Cabudare. Responde al nombre de José Miguel Pestano Canelón, de 23 años. Y por acá también señalan que están investigando un hecho en el que resultó herido un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia Candelaria. Esto es acá en la ciudad de Caracas. Serían así, como resultado de estos 2 días de paro cívico, que fueron miércoles y jueves, serían alrededor de 6 personas muertas o fallecidas en estos 2 días. Sí, señor. 6 o 7 personas. Ahorita vamos a sacar esta lamentable cifra de manera correcta para traérselas a todos ustedes. Pero bueno, son hechos que han venido ocurriendo no solamente en la ciudad de Caracas, sino también en el interior. Esto se suma a una gran cantidad de personas heridas y otra de personas detenidas por parte de los cuerpos de seguridad. Arrancamos de una vez con los Vamos titulares. con los titulares de nuestra primera emisión. Presidente Maduro propone mesa de diálogo antes de que se instale la constituyente. Prohíben reuniones y manifestaciones públicas entre viernes y martes. Estados Unidos ordena a familiares de sus diplomáticos retirarse de Venezuela. En materia internacional detienen a un expresidente de Petrobras como parte de la operación Lavallato. Y recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta #primeraemisión. Vamos a comenzar, Claudia, con lo que es la lectura de los diarios de circulación nacional. Y ya tenemos lista la portada del semanario Quinto Día. ¿Qué nos dice? Bajaron bonos de PDVSA. Los de 22 están en $45, un 30% menos. Esta información la tendrá usted en detalle en las exclusivas de Última Página. También la portada del diario Quinto Día nos trae una gráfica donde se observa al cardenal Jorge Urosa Sabino y lo titulan de la siguiente manera: las confesiones de Urosa. El arzobispo de Caracas confesó que no sintió miedo durante el acoso por los colectivos en la iglesia de Catia. Otras revelaciones aparecen en la entrevista exclusiva, donde además se pronunció contra la constituyente. Primero Justicia no respetará la constituyente, esto lo afirma Juan Pablo Guanipa. También tenemos en esta portada del semanario Quinto Día otro fracaso de Zapatero. La oposición rechazó propuesta que llevó por el gobierno el mediador español. En la parte inferior del semanario leemos en las exclusivas de Última Página: informe en Estados Unidos, Venezuela ha pagado más de $1 millón por cabildeo. Esto a través de Citgo quieren mejorar la imagen del país y lo advierte el Herald. También en las exclusivas de Última Página, autoridades de Aruba han deportado a más de 200 venezolanos.
Y el periódico El Universal titula en su portada con la información que ayer fue noticia: Maduro llama a la MUD a dialogar antes del domingo 30 de julio. El mandatario hizo una proposición pública en el acto de cierre de campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo textualmente lo siguiente: yo propongo que instalemos una mesa de diálogo de acuerdo nacional y reconciliación de la patria, una mesa nacional de entendimiento para hablar de los grandes temas del país. Otra información que también aparece publicada con una fotografía fue cómo lució Caracas y el resto del país con el segundo día de paro. Según esta información, se cumplió en Caracas y en el interior del país. La Mesa de la Unidad Democrática calculó el acatamiento de paro cívico nacional de 48 horas en un 92%. Según el vocero, el paro tuvo el mayor índice de cumplimiento en transporte, seguido de los sectores petrolero, comercial y público. Marcela Máspero, de la Unidad de Trabajadores Nacional de Trabajadores, rechazó la violencia generada por el gobierno. Y más abajo, otra información es un análisis del economista Francisco Faraco, quien dice que venta de crudos a Estados Unidos genera 75% de la renta. Este economista alertó sobre este tema a propósito de posibles sanciones de ese país hacia Venezuela. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Nacional. ¿Qué nos trae? Su titular principal nos indica lo siguiente: sindicatos mantienen huelga y Mesa de la Unidad Democrática llama a toma de Venezuela. El ministro Reverol, eso está en el antetítulo, suspendió hasta el día martes el derecho a manifestar. La coalición sindical anunció a través de Iván Feites, directivo de la Federación de Trabajadores Petroleros, que la decisión de no acudir a los centros de trabajo continuará hasta que se restituya el orden constitucional y se instaure un gobierno de unidad nacional. Muestras gráficas que dan cuenta de la situación en distintos puntos de la ciudad. Hay uno en la parte inferior donde señalan funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, es el CONAS de la Guardia Nacional, causaron con una tanqueta destrozos en varias residencias de Palo Verde. También señalan declaraciones de María Uzcategui, presidenta de Consecomercio, señaló que 60% de los comercios estuvieron cerrados. Y hay una nota en la cual se reseña lo siguiente: como Maduro no aceptó suspender la constituyente, ni la MUD mostró deseos de conversar, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se marchó anoche, harto y decepcionado. En las reuniones solo hubo diatribas. Otro tema que destaca la portada del diario El Nacional da cuenta de lo siguiente: internacionalistas consideran que las sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos tendrán severas consecuencias. Aseguran que el gobierno ha tomado el sendero que lo conduce a que se tomen medidas contra Venezuela. Más de 300 pasajeros varados en Maiquetía por suspensión de operaciones de Avianca. Bueno, estaba previsto, Claudia, de que esta suspensión entrara en vigencia a partir del 16 de agosto. Sin embargo, en un comunicado del día de ayer lo adelantaron justamente para a partir del día de ayer. Bueno, quizás tras también la decisión de la Embajada de Estados Unidos de llamar a todo el cuerpo diplomático y a sus familiares para que salgan del país, quizás la situación actual que estamos viviendo aquí en Venezuela generó el adelanto de la fecha, que era para el 16 de agosto, para que fuera el día de ayer. Sí, fíjate que en el antetítulo de la nota señala que otra línea aérea, que es Delta Air, se irá en el mes de septiembre. Vamos a seguir con la portada del diario Vea. Por supuesto, aparece la publicación que podemos ver en el resto de los periódicos y es el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a un diálogo antes del 30 de julio. Dice así: Maduro propone diálogo antes del 30 de julio. El presidente de la República propuso ayer a la oposición instalar una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria antes de los comicios para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y destacó que si la oposición no cede a su propuesta, el diálogo será de manera obligatoria a través de una legislación constituyente. También otra información son las reacciones de las personalidades del gobierno, quienes fueron sancionadas por Estados Unidos. Exactamente, el candidato de la constituyente, Elías Jagua, dice que las sanciones de Estados Unidos son inoficiosas. Señaló que las medidas de Estados Unidos en su contra y hacia otros funcionarios es para castigar el empeño para que la convocatoria de la constituyente se lleve a cabo por querer que el pueblo vote, construya y se abra la prosperidad de Venezuela. Vamos a revisar ahora la portada del 2001. Tensan cuerda es el titular principal. En vísperas de comicios
de la Asamblea Nacional Constituyente. El ministro Néstor Reverol anunció que a partir de hoy están prohibidas las manifestaciones y concentraciones públicas que afecten el desarrollo de las elecciones. La Mesa de la Unidad Democrática llamó a la gran toma de Venezuela a mediodía y a lanzarse a la calle los días sábados y domingo. También se señalan acá declaraciones del presidente de la República, quiere diálogo antes, durante o después del 30 de julio. Estas declaraciones fueron durante el cierre de campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. Él propuso a la oposición sentarse para que abandone el camino insurreccional. De no darse la mesa de entendimiento, indicó que pedirá a la constituyente convocarlo de manera obligatoria. Y vamos a revisar las informaciones del diario Últimas Noticias y en su primera página aparece publicada una fotografía del cierre que se realizó ayer en la avenida Bolívar para ya acercarnos cada vez más el próximo 30 de julio a la elección de los constituyentistas. Y dice así su titular: mesa servida para la constituyente. El presidente Nicolás Maduro insistió en llamar a una mesa de diálogo. La avenida Bolívar se quedó chiquita en el acto de cierre de campaña de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y otra información que también aparece publicada en primera página del diario Últimas Noticias es la reacción de Tarek William Saab, que dice que me cobran ser defensor de los derechos humanos. El funcionario afirmó que Estados Unidos busca amedrentar a los venezolanos. Vamos a revisar información más grata, la que está en la portada del diario Líder, actuación de venezolanos en las grandes ligas. Aquí hay poder, es el titular principal. Odor no deja de sorprender con su fuerza. A los 23 años se convirtió en el camarero más joven en las mayores con 2 temporadas de 20 o más jonrones. También se señala lo que va a ser la posible actuación de la delegación de sordoolímpicos en este mundial que se está realizando en Turquía. Bueno, el día de hoy van por el oro en la disciplina de baloncesto. Nuestros mejores deseos para todos estos chicos que han hecho un buen papel, han logrado importantes medallas en esta competencia deportiva. Y el diario La Calle del Estado Carabobo tiene en su primera página... ¿No? Nos vamos a ir a la pausa, Claudia. Vamos a hacer pausa. Vamos a la pausa y al regreso. A esta hora estamos bueno, yo personalmente en automático. Bueno, hay algunas neuronas que todavía no las tenemos todavía funcionando, así que por favor disculpen este tipo de cosas. Ya no mismo. Vamos a una pausa. Nos falta el café, por favor. Seguimos con más de la primera emisión del noticiero. Sí, señor. Y seguimos con los diarios a nivel regional. Tenemos aquí La Calle del Estado Carabobo. También aparece publicada una información o una fotografía en su primera página de lo que aconteció ayer, sobre todo en esa región. Y dice así: muerto y herida dejó paro en Naguanagua y en San Diego. Prohíben protestas. Y en relación con la prohibición de ingesta alcohólica, dice que cero caña desde hoy. Gobierno Nacional ordenó suspender manifestaciones que puedan perturbar la Asamblea Nacional Constituyente. El ministro Reverol advirtió que a revoltosos le meterán 10 años de prisión por el pecho. Esto es en caso de que se continúen haciendo protestas en este próximo fin de semana. Y la MUD no le para la decisión oficialista y convoca a toma de Venezuela este viernes. Recuerden que cambiaron la información a última hora, ahora será un trancazo a partir de las 12:30 del mediodía. Sí, señor. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario Los Andes. La edición que circula en el estado Trujillo nos dice lo siguiente: cuenta regresiva. Presidente Nicolás Maduro propuso a la Mesa de la Unidad una mesa de acuerdo nacional. Señala que ya solo quedan horas para celebrarse los comicios nacionales de la Asamblea Nacional Constituyente y muestra una gráfica de lo que fue el día de ayer, el acto de cierre de campaña electoral que recorrió parte de la ciudad de Valera. Más abajo hay una pequeña nota que señala: el paro no cuajó en el segundo y último día de paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Las actividades comerciales fluyeron con tranquilidad en gran parte de la entidad trujillana. Muy pocos fueron los comercios que acataron el llamado a paro. Y el diario El Oriental de Monagas, en su primera página, tiene publicada la siguiente información: paralizan planta de Bajo Guarapiche por altos niveles de turbidez en el agua. No solamente
los residentes de Caracas se quejan de esto, sino también en el oriente, en Monagas. Franklin Bárico, director de la referida estación hídrica El Tiempo, que resaltó que tras las fuertes precipitaciones en las cabeceras de los ríos que descargan y alimentan el fluvial del río Guarapiche, elevó los niveles de agua. Y otra información es que Venezuela se encuentra fracturada. Mood desacata anuncio del gobierno. La portada del diario Noti Tarde del estado Carabobo señala: desde hoy y por 120 horas prohíben manifestaciones, 96 puntos para denunciar delitos comiciales. Esto forma parte de las medidas tomadas el día de ayer por el Gobierno Nacional en vísperas de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Mesa de entendimiento dispuso Nicolás Maduro e invitó a la oposición. Instalación tiene plazo de horas. Bueno, ya hubo una respuesta por parte de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática con relación a esta propuesta hecha por el primer mandatario nacional. Y seguimos con el estado de Aragua, exactamente el periódico El Clarín. Titula en su primera página: Maduro insistió en dialogar, prohíben manifestaciones y venta de caña desde hoy. El presidente de la República propuso a la oposición instalar una mesa de acuerdo nacional y reconciliación antes de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Solicitó que abandonen el camino insurreccional. Y también aparece publicada junto a la fotografía: candidatos a constituyentes cerraron campaña. Esto fue en la Avenida Bolívar de Caracas y el primer mandatario nacional encabezó el cierre de campaña de los candidatos en la Avenida Bolívar de Caracas. Maduro aseguró que el único camino para la paz que tiene el país es la constituyente. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Tiempo. Circula en el estado Anzoátegui. Mesa de la Unidad Democrática llamó a tomar las calles 3 días en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, después de que el ministro de Interior, Néstor Luis Reverol, anunciara la prohibición de manifestaciones hasta el 1 de agosto. La Mesa de la Unidad Democrática decidió extender a todo el país la jornada prevista para hoy, denominada la Toma de Caracas. Jorge Millán, miembro de la coalición opositora, dijo que esta propuesta arrancará a las 12:30 del mediodía y aspiran a tomar las principales vías. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, aseveró que no hay diálogo. Ahora vemos o vamos a ver algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Jesús Albino. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Lechería. Quienes habitan en esta ciudad solicitan a las autoridades competentes el alumbrado público de este espacio debido a que en horas de la noche pues se convierte en boca de lobo y también en aliada de la delincuencia que opera cerca de los condominios y de las playas, sitios turísticos que son altamente visitados debido a que aquí se encuentran las ferias de comida rápida que operan durante la noche, pero que ha bajado la afluencia de personas debido a la acción de estos grupos delictivos por la falta de alumbrado público. Para el día de hoy se tiene prevista la instalación de 1.310 mesas electorales en la entidad, además de la respectiva revisión de las máquinas electorales para finiquitar detalles para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática se reunirá gran parte de este día viernes para agendar lo que harán durante todo el fin de semana, tomando en cuenta que este domingo ya es la elección para la Asamblea Nacional Constituyente. En esas reuniones delimitarán las acciones a seguir y si llevarán a cabo protestas o no, a pesar de la advertencia del Plan República. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telebel. Ahora iniciamos la ronda de diarios a nivel internacional. Tenemos aquí en Bolivia el diario que titula de la siguiente manera: máxima tensión en Venezuela. Presidente Nicolás Maduro prohíbe presencia de unión. Realmente es difícil leer el titular: máxima tensión en Venezuela, y también aparece que cae banda de delincuentes en atraco frustrado en La Paz, que es la capital de Bolivia. Situación de Temer, esto es en materia internacional, será definida por parlamentarios en 5 días. Vamos a revisar la portada del Nuevo Diario. Circula en Nicaragua. Titular principal: Estados Unidos acorrala a Maduro. Paro violento en Venezuela, y muestra una gráfica donde se evidencia allí la situación de confrontación entre jóvenes y funcionarios de cuerpos de seguridad. Y seguimos con el Clarín, seguimos con el Comercio. Y tenemos una información aquí que dice: ajustes por fiestas patrias.
También una reactivación, inseguridad y lucha anticorrupción serán los ejes del mensaje en el Congreso. Está previsto que el jefe de Estado inicie una conversación debido a las fiestas patrias. Odebrecht pagó coimas a más de 1.000 personas en más de 12 países y esta es la información que aparece en El Comercio. Vamos a revisar la portada del diario ABC que circula en España. Su titular principal dice lo siguiente: España se emplea a fondo. El sumario de esta nota reseña, entre otras cosas, que la Comisión Europea celebra las buenas noticias económicas de la nación española, que en 12 meses ha creado 512.000 puestos de trabajo y rebajó el desempleo al 17,2%. Otros cables internacionales dan cuenta de lo siguiente: 39 personas resultaron heridas, una de gravedad. Esto en un accidente ocurrido hoy viernes cuando un tren regional colisionó con el tope de la vía al llegar a una estación del centro de la ciudad española de Barcelona. Y la policía israelí anunció que prohibió el acceso de los hombres menores de 50 años a las plegarias del viernes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén tras la escalada de tensiones de los días pasados. Y revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas sobre gran parte del territorio nacional. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones. Las temperaturas estarán oscilando entre 19 centígrados la mínima y la máxima 30 grados centígrados. En Maracay estará parcialmente nublado con precipitaciones también y su temperatura estará entre 22 grados centígrados la mínima y la máxima en 33 grados. Valencia estará parcialmente nublado con precipitaciones también y la temperatura mínima es de 20 grados centígrados y la máxima 32 grados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Y vamos con Ricardo. Y vamos a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Comenzamos informando que a las 5:50 minutos de la mañana el ferrocarril de los Valles del Tuy opera con total normalidad. Hay cola por punto de control en La Peñita, eso tiene que ver con la zona de Charallave. Esta imagen corresponde a la avenida intercomunal Guatire Las Rosas, la pista norte, y hay llovizna, pero presenta buena marcha. También nos señalan que la autopista Prados del Este está despejada en ambos sentidos. Precaución con escombros en la vía, 6:12 minutos de la mañana. La Cota 1000, buena circulación en todo el recorrido en ambos sentidos. La autopista Francisco Fajardo, buena circulación entre Petare y Plaza Venezuela en ambos sentidos también. La autopista regional del centro, el tramo que corresponde al estado Carabobo a la altura de la estación Bohío está libre en ambos sentidos. No es así lo que sucede en La Peñita, que ya habíamos hablado de que había algo de cola. Bueno, aquí hay cola muy lenta en el punto de control y esto para salir de la ciudad de Charallave. Ustedes pueden ahí ver la imagen que da cuenta de ello. Bueno, nos envían este desayuno, Claudia, Luis Isaías Montoya. Bueno, muchísimas gracias. Lástima que sea virtual. Y que a esta hora como que está un poquito así como sí, grande, señor. ¿no? Sí, señora, el equipo acá completo se le hizo agua a la boca. Y aquí tenemos a este niño que lo saluda a su papá, Julio Rodríguez. Muy buenos días para todo el equipo. Aquí está su bebé disfrazado de Capitán América. Saludos para él. Y vamos a finalizar con una denuncia que hace Miguel Yudica desde Ciudad de Nutrias. Por favor, un llamado a la alcaldía. Mucha plaga. Esto que ustedes están observando allí con bastante basura y escombros es la vía de la carretera nacional. Pausa. Al regreso, la ronda informativa en la primera emisión del noticiero. Seguimos con más de la primera emisión de El Noticiero y le damos la bienvenida a nuestro compañero Héctor Matos. ¿Cómo está esa ciudad capital, las calles de nuestra Caracas? Claudia, buenos días amigos. Bueno, para llegar a Televen continúan algunas zonas con barricadas, pero sin embargo se observaba bastantes personas en las calles y en algunos lugares, bueno, el tránsito continúa interrumpido, así que bueno, vamos a monitorear por supuesto durante el día de hoy cómo evoluciona la situación, sobre todo con este llamado ahora a partir de las 12 del mediodía, Claudia.
Bueno, comenzamos. Comenzamos con las informaciones. Así es, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un nuevo llamado a diálogo con la oposición. Durante el cierre de campaña de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente que se desarrolló este jueves en la avenida Bolívar del municipio Libertador de Caracas, el jefe del Estado venezolano pidió a los representantes de la oposición frenar las manifestaciones y sentarse nuevamente a conversar con él. Por eso quiero hacer una proposición pública. Y a la oposición le conviene tomar esta propuesta antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Sé lo que digo, Jorge Rodríguez, Elías Agua, Delcy Rodríguez. Yo le propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional, que vuelva a la Constitución e instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria. Yo sería feliz si la instalamos antes de la Constituyente, porque si no fuera así, yo le entregaría a la Constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz con una ley constitucional. El primer mandatario nacional también reiteró que pese a las solicitudes de diversos gobiernos para que suspenda la elección de los constituyentistas, se mantiene el proceso comicial. El emperador Donald Trump, Su Majestad el emperador Donald Trump, ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente. ¿Qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿Quién manda en Venezuela? Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la Constituyente sí va. Por último, el presidente Maduro rechazó las medidas impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno y expresó que harán una lista para que los sancionen a todos, pues a su parecer esta acción significa un honor. Cristal Chopite, Televen. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó la convocatoria a diálogo del presidente Nicolás Maduro antes de este domingo 30 de julio. Igualmente anunció la suspensión de la toma de Caracas y convocó para este viernes a las 12:30 del mediodía a un trancazo en todas las calles y principales avenidas del país, en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Así es, la dirigencia opositora en esta oportunidad encabezada por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, rechazó enfáticamente lo que fue el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, de entablar una mesa de diálogo antes de este próximo domingo 30 de julio, fecha en la cual se llevarán a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Asegura que hasta que no se establezcan en condiciones claras, pues no se sentarán a dialogar con representantes del gobierno nacional. Igualmente, aprovecharon la oportunidad para rechazar o desmentir los rumores que han surgido en los últimos momentos de presuntos encuentros con el gobierno nacional en diversos hoteles de la ciudad capital. Vamos a escuchar de inmediato lo que fueron sus declaraciones. Nosotros reiteramos a nuestro pueblo nuestra convicción de que vamos hacia adelante y que todos estos rumores, yo lo he reiterado muchas veces por el Twitter, todos estos rumores sobre negociación y acuerdo, nosotros queremos decirle a nuestro pueblo que ni por un minuto pensemos que hay que bajar la presión basado en falsas ilusiones. Yo la verdad no me imagino cómo se impone un diálogo. Nos irá a meter presos a todos, nos amarrará en una celda del SEBIN o en Ramo Verde, nos amarrará las manos y pondrá entonces a los miembros de él a hablar con nosotros. O sea, esa es la única forma que a mí se me ocurre que tú impongas un diálogo. Yo no entiendo cómo él pretende imponer un diálogo. Eso no existe, pues. O sea, insisto, no sé cómo pretende hacerlo.
Asimismo, ante el anuncio del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional reiteró que la oposición venezolana ha convocado a actividades de calles para los días viernes, sábado y domingo. Justamente para este viernes ha convocado un trancazo nacional a partir de las 12 del mediodía. Vamos a escuchar sus declaraciones. Montémonos con fuerza a que el día de mañana, a partir de las 12 del mediodía, todas las calles tengan gente. ¿Qué significa esto? Bueno, que es que no puede ser solamente una tranca. No es simplemente dejar y poner unos obstáculos. Tenemos que estar nosotros en la calle. Y así como estos 2 días las dejamos vacías, que este viernes, a partir de las 12 del mediodía, tengan todos los venezolanos la toma de las calles, el acto de desafío político que le tenemos que dar en respuesta al señor Reverol. Si él dice que no se puede manifestar, entonces la vamos a manifestar en todos lados, no solo en la capital, en todos lados. Finalmente, la dirigencia opositora calificó como positiva el paro nacional convocado por 48 horas en todo el país. Aseguran que los gremios, los diversos sectores del país, de la sociedad civil, acataron el llamado en un 90%. Igualmente, rechazaron que durante la actividad se hayan registrado al menos 6 personas fallecidas. Kevin Alfonso Gil, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que desde las 12 de la madrugada este viernes hasta el martes 1 de agosto se prohíben en el país las manifestaciones públicas como parte del decreto especial de zonas de seguridad ante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Fuerte Tiuna y en compañía del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, Reverol aclaró que dicha medida es temporal. En todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas. Eso es una de las medidas más connotadas de este proceso, más peculiares, que, bueno, es primera vez que se adoptan este tipo de medidas, habida cuenta de los hechos de violencia que se han registrado en la calle, de violencia política propiciada por factores de la oposición política venezolana. Por su parte, en ese mismo encuentro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, llamó a la población a solo tomar en cuenta las informaciones dadas por el órgano comicial en cuanto a la instalación de centros de contingencia para la elección de los 545 constituyentistas. Les pedimos a todos y todas las electoras y los electores que no se hagan eco de estas cadenas, que no se hagan ecos de todas estas informaciones tendenciosas que lo que hacen es contribuir interesadamente en confusión y dispersión y desmovilización de las personas que quieran votar el día domingo. Finalmente, el ministro para la Defensa manifestó su apoyo tanto a Reverol como a Lucena ante las medidas tomadas en su contra por Estados Unidos. Cristal Chopite, Televen. El Ministerio Público inició las averiguaciones sobre los asesinatos de 4 manifestantes durante el paro cívico de 48 horas llevado a cabo por la oposición. La Fiscalía ordenó investigar la muerte de Leonardo González Barreto, de 49 años de edad, caído en el sector Los Guayabitos del municipio de Naguanagua, en el estado Carabobo, la mañana de este jueves, que según informaciones preliminares fue impactado por varios disparos en una situación irregular durante las protestas antigubernamentales en la referida zona. Asimismo, se investiga el deceso de un adolescente de 16 años en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, quien falleció el día de hoy o de ayer, tras ser herido este miércoles por un disparo mientras manifestaba. De igual manera, y casi al final de la noche de este jueves, la Fiscalía publicó a través de su cuenta en Twitter la orden de investigación sobre la muerte de Rafael Canache, de 29 años, ocurrida durante una situación irregular en el estado Anzoátegui, y la de José Miguel Pestano Canelón, de 23 años, suscitada en una manifestación en Cabudare, estado Lara, ayer jueves 27 de julio. Y fue deportado de nuestro país el periodista argentino Jorge Lanata junto a 2 colaboradores de su equipo. Lanata llegó para realizar un informe sobre la crisis política en Venezuela. El periodista argentino estuvo retenido e incomunicado por varias horas al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía. Eduardo Porretti, encargado de negocios de la Embajada Argentina en Venezuela, declaró que el periodista Jorge Lanata y su equipo fueron declarados personas inadmisibles y por lo tanto enviados de vuelta a Buenos Aires. El gobierno de Estados Unidos ordenó a los familiares de los diplomáticos y del personal de la embajada de su país en Venezuela abandonar nuestro territorio.
El Departamento de Estado argumentó que sus ciudadanos deben salir de la ciudad de Caracas a causa de los crímenes violentos y la escasez de alimentos y medicamentos que se mantiene en nuestro país. A través de una alerta de viaje del gobierno estadounidense, autorizó una salida voluntaria de los empleados de su embajada a solo 3 días para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente este domingo. Detienen a un expresidente de Petrobras como parte de la operación Lavallato. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. La aerolínea colombiana Avianca suspendió sus vuelos hacia y desde Venezuela, decisión prevista inicialmente para el 16 de agosto. La aerolínea indicó a través de un comunicado que debido a limitaciones operativas y de seguridad registradas en las últimas horas, se ven en la obligación de suspender sus operaciones. El texto afirma que esto incluye el cierre de la venta de pasajes en las rutas que conectan a Caracas con Bogotá y Lima. Aseguran que los viajeros con reserva que no sean reacomodados se les reembolsará el 100% de lo que pagaron por sus boletos. Este jueves, la Policía Federal brasileña informó que un expresidente de Petrobras y del Banco de Brasil fue detenido en el marco de la nueva fase de la operación Lavallato. La fase investiga una multimillonaria red de sobornos en la petrolera estatal. El detenido fue identificado como Aldemar Bedine, sospechoso de haber solicitado sobornos a una rama de la constructora Odebrecht. El ejército colombiano confirmó que en la madrugada del jueves fue dinamitado un tramo del oleoducto Caño Limón, al parecer por el Ejército de Liberación Nacional ELN. El oleoducto, una de las principales arterias para el transporte y exportación de petróleo colombiano, completó 58 días suspendido como consecuencia de una escalada de atentados y la instalación de válvulas ilícitas por parte de grupos ilegales. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Joseph Dunford, aseguró que el Pentágono no aplicó hasta nueva orden la decisión de prohibir a las personas transgéneros sirvan en las Fuerzas Armadas del país, anunciadas este miércoles por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, indicó en rueda de prensa que el gobierno aún no tiene un cronograma específico para implementar la orden de Trump. Un muerto y 7 heridos, de los cuales 3 permanecen en estado crítico, es el saldo de un accidente en una atracción mecánica en la Feria Estatal de Ohio, Estados Unidos. El fallecido fue un joven de 18 años que murió al precipitarse al vacío desde unos 15 metros de altura tras desprenderse una sección de la atracción de feria, lo que provocó que las personas que la ocupaban salieran disparadas. Claro, impactante la imagen, ¿verdad? ¿Sabes lo que me parece curioso? Es que no es la primera vez que esto pasa en Estados Unidos. En reiteradas oportunidades uno ha leído informaciones sobre parques de diversiones que no tienen la suficiente seguridad a la hora de uno utilizar sus instalaciones. Así es, y bueno, hay unas atracciones que son muy solicitadas por los muchachos jóvenes y que generan ese vértigo, pero imagínate, con estas medidas de seguridad tan elementales, es complicado, ¿verdad? Esa adrenalina de la que siempre hablamos. Así es. Bueno, momento de una pausa. Al regreso, Conferencia Episcopal Venezolana ratificó su rechazo a la constituyente. Al regreso, más Bien, amigos, continuamos con más información. Vecinos de la urbanización Palo Verde del municipio Sucre del estado Miranda denunciaron este jueves lo que calificaron como un abuso policial durante las primeras 24 horas de paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Vecinos relataron que cerca de las 8:30 de la noche de este miércoles, cuando se estaba llevando a cabo la primera fase del paro cívico nacional convocado por la oposición venezolana, efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado hicieron acto de presencia en la zona, a pesar de que, de acuerdo a versión de testigos, ya no se encontraban manifestantes en las calles. A pesar de ello, los castrenses decidieron lanzar en reiteradas oportunidades bombas lacrimógenas y perdigones a residencias privadas e inclusive avanzaron por espacios que estaban restringidos por portones de seguridad, destrozándolos en su totalidad. Habitantes indicaron que a pesar de la actuación de los efectivos no se reportó ningún herido ni ningún detenido. Ayer como a eso de las 8 de la noche, 8:30 de la noche, entraron 2 tanquetas del CONAS
con una agresión en verdad muy brutal. Inclusive echaron para atrás y para adelante 3 veces con tal de tumbar el portón, agredieron a varias personas, aquí la gente estaba en la calle, habían niños jugando bicicleta, un señor reparando su vehículo, agredieron a varias personas, golpes, querían llevarse preso y de la misma forma en que entraron se fueron. Y, la persona que estaba aquí estaba acostada y en ese momento que sintió los impactos, ella se asustó de tal manera que estaba desesperada y se metió bajo de la cama y ya no sabía qué hacer en ese momento. Como pueden ver aquí, se ven los impactos de que no es perdigón, no es balas de salva, son balas de FAL, porque si ven los impactos, los huecos son extremadamente grandes. A ellos no les importó si dañaban a una persona, dañaban materiales que habían en las casas. Habitantes y vecinos de la urbanización Palo Verde del municipio Sucre de Caracas no descartan acudir en los próximos días a diversas instituciones, entre ellas al Ministerio Público, a introducir la denuncia que permita abrir una investigación en este caso y así poder sancionar a los responsables. Posiblemente vamos a tomar acciones, porque estos daños son, mira, te voy a decir, con la situación que está, ¿quién va a reparar esto? O el gobierno no responde o vamos a ver qué hacemos. Entre tanto, el equipo del noticiero Televen también realizó un recorrido por distintos sitios del este de la capital para constatar si efectivamente los venezolanos atendían el paro cívico nacional a pesar de lo registrado la noche de este miércoles. En zonas como La Urbina, Avenida Rómulo Gallegos, Avenida Francisco de Miranda, Macaracuay, Los Cortijos, se observó gran cantidad de locales comerciales con sus Santamarías cerradas. Igualmente, el transporte público fue otro gremio que se sumó a la segunda fase del paro cívico, pues se evidenció pocas unidades transitando. Diversos manifestantes que fueron consultados reiteraron que se encontraban en las calles del país rechazando la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente pautada para este domingo 30 de julio. Además, aseguraron que a pesar de las situaciones de peligro se sumarán al llamado a movilización que ha realizado la Mesa de la Unidad Democrática para este día viernes denominada La Toma de Caracas. Kevin Alfonso Gil, Televen. A pocas horas para las elecciones de la Constituyente promovida por el Gobierno Nacional, la Conferencia Episcopal Venezolana reiteró su rechazo a esta iniciativa por considerarla inconstitucional. La Conferencia Episcopal Venezolana expresó nuevamente su desacuerdo con la posible instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual es vista por el clero como innecesaria, inconveniente y dañina para el pueblo venezolano. De igual manera, el episcopado expresó una vez más que condenan la violencia cualquiera sea su origen y precisaron que si se da el proceso constituyente, aun cuando no es apoyado, sí desean que se desarrolle sin violencia. Asimismo, recordaron a la Fuerza Armada Nacional que está a cargo estos días del Plan República, que su primera obligación es con el pueblo y está llamada constitucionalmente a defender la vida de todos los ciudadanos, sin distingos de ninguna clase ni parcialidades políticas. La Conferencia Episcopal aseveró que el plan primario de la Fuerza Armada Nacional es mantener la paz y el orden para que la racionalidad y el actuar de las partes en conflicto tienda puentes que superen el caos en el que está sumido el país. Finalmente, la representación de la Iglesia Católica en Venezuela expresó su deseo y oración permanente porque los venezolanos puedan resolver todos los problemas y conflictos actuales de manera pacífica. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, aseguró que serán constituyentistas electos este 30 de julio quienes determinarán la duración de la Asamblea Nacional Constituyente. Durante un encuentro con los acompañantes internacionales que vigilarán el proceso comicial de este domingo, Oblitas ratificó que la Asamblea Nacional Constituyente será un suprapoder. La Asamblea Nacional Constituyente ciertamente tiene una supremacía, pero no quiere decir que el resto de los poderes constituidos, digamos, están desactivos o inactivados, qué sé yo, para nada, en absoluto. Son determinaciones. La Asamblea Nacional Constituyente tiene la cualidad para tomar algunas determinaciones que habrán de tomarse una vez se instale. Entre ellas, el tiempo que debe durar la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el tiempo que durarán sus sesiones lo va a determinar la propia Asamblea porque no venían establecidas en las bases comiciales de manera predeterminada. Entonces, digamos, eso queda allí como abierto.
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral también informó que en total serán 43 los acompañantes internacionales de países como Estados Unidos, Canadá, Austria, Perú, Colombia, México, entre otros, quienes darán fe del proceso electoral que fue iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro. Cristal Chopite, Televen. En materia de sucesos, la madrugada de este jueves, José Reyes, Fama, de 28 años, asesinó a machetazos a sus 3 hijos en una vivienda en el sector Las Delicias de Cabimas. Funcionarios de Policabimas aseguraron que fueron alertados por vecinos y reportaron que la esposa del hombre se encuentra herida. Posteriormente, el homicida fue capturado y permanece en los calabozos de esta policía. Ya el Ministerio Público comisionó un fiscal para atender el caso. Un informe sobre la baja de bonos de PDVSA hasta 30% menos. Las confesiones de Eurosa Sabino sobre el acoso de los colectivos en la iglesia de Catia, la decisión de Primero Justicia de no respetar la constituyente y el fracaso de Zapatero en el diálogo son temas de quinto día que ya circulan en todo el país. Este periódico trae además un informe sobre el pago de Venezuela por más de $1 millón por cabildeo y la deportación de más de 200 venezolanos de Aruba. Momento de hacer otra pausa en la emisión o primera emisión del noticiero. Al regreso, más información. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. Tras 48 horas de sesión permanente de la Cámara Municipal y presión de los vecinos, fue juramentado Frank Díaz como alcalde de Lechería. La medida se toma luego de la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que destituyó a Gustavo Marcano. La mayoría, fue la decisión unánime de todos los factores democráticos, la decisión de que mi persona fuese el alcalde que culmine el periodo legal que falta de la gestión del alcalde Gustavo Marcano. Y repito una vez más, esta alcaldía fue electo nuestro hermano Gustavo Marcano, el cual vamos a trabajar de la mano de él. Vamos a respetar a nuestros vecinos como él lo hacía y vamos a trabajar por el progreso. Pero esto es una medida ante un gobierno que nos ha demostrado no solo que nos quitó la policía, sino que pretende también con esta medida del TSJ tomar la alcaldía. Y eso lo sabemos todos, eso estaba clarito. Ellos lo que quieren es tomar la alcaldía y por eso los concejales de esta ciudad, en forma contundente, seria y responsable, el día de hoy hemos manifestado este acuerdo donde mi persona sea quien dirija los destinos del municipio del periodo que falta. Fran Díaz se había desempeñado como presidente de la Cámara Municipal durante varios periodos y asumió el poder basado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, comprometiéndose a continuar manteniendo a Lechería como municipio modelo, acompañado de los pobladores, quienes fueron los que ejercieron presión para que se realizara la designación de Díaz, a pesar de presiones que impedían que se realizara el nombramiento. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 2 personas fueron detenidas en el operativo desplegado por los cuerpos de seguridad de diferentes comunidades del estado Sucre para dar con los responsables de un incendio de una unidad de Bus Cumaná registrada durante el paro cívico. De acuerdo al balance de la SODI Sucre, se podrían producir nuevas detenciones en las próximas horas. Dentro de estas detenciones queremos destacar las detenciones de 2 ciudadanos que están solicitados por las autoridades. Uno es el ciudadano Omar José Marcano, alias Omarcito, el cual tiene como residencia el barrio Cumanagoto. Este ciudadano aparentemente está siendo solicitado por ser prófugo de un sistema, del sistema judicial, así como también hicimos la detención de Luis Eduardo Vincent Rivero, alias El Puñeta, allí en el sector Aeropuerto Viejo. Estos 2 ciudadanos aparentemente están siendo solicitados por múltiples delitos, de acá específicamente con lo que corresponde a el evento de ayer del autobús que fue atacado de la empresa Bus Cumaná. Estamos detrás de un individuo que tiene alias El Lagarto, que está también ahí en el área de la Llanada, otro alias El Mayimber, estamos detrás de él, y también uno que tiene el alias Pablo Catarata. Mientras tanto, la actividad comercial fluyó de manera normal, sobre todo en horas de la mañana en el estado Sucre. La oposición anunció que continuarán las acciones de protesta con carácter pacífico este viernes con una concentración en las adyacencias de la Iglesia Virgen del Valle en Cumaná. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen.
Los representantes de Fedecámaras y Monagas señalaron que los empresarios están afectados en un 50% ante el llamado a paro cívico de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad, pero apoyan la protesta ciudadana. La situación de Monagas no escapa a la situación nacional, ¿ok? Nosotros también estamos afectados en un cierre de más del 50%. En el paro anterior las empresas tuvieron un alcance de cesantía de un 84%. Nosotros estimamos que para este momento, para este llamado a paro del 26 y 27, deben estar rondando las cifras similares de que no vayan los empleados a trabajar. El representante de Fedecámaras en la entidad señaló además que actualmente existen más empresas comerciales que compran y venden productos que las que producen. Entre las empresas productivas en la región se encuentran las de licores, lácteos y otras que han sido expropiadas desde hace un año por el gobierno y se encuentran inactivas. Nosotros tenemos empresas que están activas, las que están en el sector industrial, que tenemos unas empresas que producen licores, unas empresas que producen vidrio que fueron afectadas, que son expropiadas por el gobierno, que todavía no está trabajando. Esas empresas tienen más de un año, que el gobierno expropió y no lo ha puesto en funcionamiento. Y luego tenemos las empresas de lácteos, y algunas empresas petroleras. Realmente tenemos una zona industrial de muy poco calibre. Rodríguez destacó que en el estado se encuentran 6.000 empresas, de las cuales 2.500 aproximadamente han permanecido activas a pesar de la crisis económica que atraviesa el país. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. En el estado Guárico, pequeños y medianos productores de las Mercedes del Llano, vinculados al gobierno nacional, protestaron con el cierre de la carretera del tramo Chaguaramas, El Sombrero, por la falta de mantenimiento y de cumplimiento en otorgar agroinsumos para la siembra de 12.000 hectáreas aproximadamente. Preocupación y molestia entre los trabajadores del campo vinculados a comunas agrícolas por el incumplimiento del gobierno nacional en otorgar las semillas y fertilizantes necesarias para la siembra de 25.000 hectáreas, afectando la producción de alimentos y la economía de los pequeños y medianos productores. Donde solicitamos 12.000 hectáreas y aproximadamente nos aprobaron 2.000 y lo agarró un grupito donde llaman William Terán. Nosotros los productores tengamos que andar en esto para producir para el país. Un país tan rico en todo, y tengamos que andar nosotros, dejar nuestros campos solos para venirnos a esto. Denunciaron además que no se explican cómo los despachos de los pocos agroinsumos aprobados por las empresas estatales se realizan en fincas de propiedad privada, ubicados hacia la población de Cabruta, donde además deben lidiar con el mal estado de la carretera. Ya que venimos con una lucha desde hace muchísimo tiempo en este proceso de siembra y esperando desde a mediados de marzo que fuimos a Caracas, Parque Central, y estuvimos hablando con el ministro y el presidente de Confagán. Hasta los momentos no estamos protestando, no estamos haciendo nada malo, sino peleando lo nuestro. Los pequeños y medianos productores de las Mercedes del Llano, de no tener respuesta favorable del gobierno nacional, seguirán con otras acciones de calle. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. El representante de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, denunció que los comerciantes insulares han sido forzados por el gobierno nacional a abrir sus puertas durante la convocatoria de paro cívico. Este es un gobierno que presiona, condiciona y utiliza todo su poder para amedrentar a los comerciantes y al pueblo en general. Tanto el día de ayer como el día de hoy, aproximadamente un 40% de las tiendas cerraron. No obstante, el otro sintió la presión del CENIAT porque los amenazan con el cierre, los amenazan con multa. Con respecto al llamado para votar por la Asamblea Nacional Constituyente, aseveró que de igual manera los ciudadanos están siendo presionados a participar en el proceso. Sabemos que los que van a participar quizás van a ir condicionados, presionados por este gobierno para que se vea alguna movilización. Estamos claros que lo que sucedió el 16 de julio fue una consulta popular, más que una consulta, fue la expresión contundente de un pueblo que quiere cambio. El dirigente opositor aseguró que continuarán defendiendo la democracia de Venezuela. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen.
120 panaderos artesanales reclaman la distribución de harina de trigo a través de la empresa Monaca. Alegan que tienen 3 meses sin materia prima. Autoridades advierten que la distribución es controlada por la red comunal. Tomando una medida pacífica para que nos puedan atender, ya que hace 3 meses no recibimos nuestra materia prima como es la harina. Somos clientes de Monaca desde hace 4 años y desde que fue intervenida la empresa hemos sido afectados. El único error que hemos cometido es denunciar varias irregularidades que se han cometido en nuestro estado. Porque en la calle hay harina, pero a 450.000 bolívares y a 900.000 bolívares. ¿Cómo podemos nosotros comprar un saco de harina revendido y qué costo le vamos a poner un pan al pueblo? Nosotros reclamamos nuestra harina directamente en Monaca, porque aquí no salía en 12.500 hace 3 meses, ahorita está en 17. Eso te permite a ti darle un mejor costo al producto terminado. Al respecto, las autoridades destacaron que la normativa de distribución de harina es manejada a través de la red de panaderos comunales CLAP. La distribución de lo que corresponde al rubro harina de trigo va a ser a nivel nacional a través de una red de panaderos comunales CLAP. Esta asociación, por razones las cuales desconozco, se niega pues a cumplir esta normativa a nivel nacional y nosotros, dentro de la gran misión Abastecimiento Soberano y lo que corresponde a la normativa legal establecida, tendremos que tomar las acciones correspondientes. Igualmente, el comandante aseguró que la empresa Monaca mantiene su actividad productiva. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Soy Tibisay Robles, bienvenido a Siempre Saludable, un espacio para conectarnos contigo y darte la mejor información actual sobre salud. Hoy hablaremos de cómo los videojuegos mantienen la capacidad cognitiva en las personas mayores. La memoria de trabajo y la memoria episódica son 2 de las funciones cognitivas que se van deteriorando con el envejecimiento. La primera afecta al almacenamiento y a la manipulación mental de la información, mientras que la segunda se vincula al recuerdo de experiencias personales. Una investigación llevada a cabo en personas mayores ha permitido observar una mejora en ambas funciones después de haber sido entrenados con videojuegos diseñados para estimular dichas áreas, sugiriendo que aún en edades avanzadas el cerebro humano guarda cierto grado de plasticidad. La salud es la base de nuestra vida y es una ecuación simple que debemos seguir. Conciencia, disciplina, responsabilidad, amor por nosotros mismos y los demás. Ahora conozcamos cómo benefician los videojuegos la memoria de las personas mayores. Los investigadores analizaron si existía una transferencia desde la intervención hacia las funciones cognitivas estudiadas, es decir, querrían ver si el entrenamiento con videojuegos repercutía o no en un mayor rendimiento de la memoria episódica y de la memoria de trabajo visoespacial, que afecta a la percepción y codificación de la información recibida de manera visual, además de mejorar su habilidad en los respectivos videojuegos. Los participantes que recibieron el entrenamiento previo obtuvieron mejor puntuación que el resto de la mayoría de las tareas destinadas a evaluar las funciones cognitivas. Además, el chequeo realizado a los 3 meses demostró que el mayor rendimiento alcanzado por este grupo aún persistía. Recordemos que debemos buscar siempre la asesoría de especialistas en la salud, por lo cual estamos en contacto contigo a través de nuestro ecosistema social de salud para darte soluciones que te permitan mejorar tu calidad de vida. Bueno amigos, momento de una pausa. Ya venimos con la información del arte y el espectáculo. Comenzamos las noticias del entretenimiento con el cantante Cabas, quien retoma su carrera musical con el tema Rompiendo los Niveles. El nuevo sencillo del colombiano es una colaboración con el vocalista de la agrupación Gente de Zona, December Bueno.
El mismo indicó que es una canción muy alegre que realizó en respuesta a toda su fanaticada que siempre le ha pedido un tema bailable. Fusionó ritmos modernos con cumbia para no dejar de lado sus raíces. Expresó que se siente lleno de energía en este retorno y que las plataformas digitales como Spotify indican que el sencillo ha tenido buena recepción de sus seguidores. Otra intérprete que ha sido noticia es Rihanna, quien se reunió con el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron. La cantante viajó hasta París para la reunión en el Palacio Elíseo, donde acudió a solicitar apoyo para su fundación Clara Lionel Foundation, la cual tiene como objetivo luchar por la educación y la salud de los jóvenes en todo el mundo. La intérprete indicó que realizarán importantes anuncios en el mes de septiembre y que en el último trimestre del año tomarán acciones para contribuir a la educación de los niños en África. Recordemos que Rihanna fue nombrada por la Universidad de Harvard Personalidad Humanitaria del Año. Continuamos con información musical, pues la agrupación U2 anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica. El grupo irlandés informó que su nuevo álbum estará disponible para finales de este 2017 y será titulado Son of Experience. El mismo contará con un tema promocional llamado The Best Things, el cual será estrenado en septiembre. La banda se encuentra en un tour mundial con motivo del aniversario número 30 de su disco The Joshua Tree. Por su parte, el encargado de planificar las giras de U2, Willie Williams, dio a conocer que la agrupación realizará una serie de espectáculos el año que viene para brindar al público su nuevo material musical. En otras informaciones, un documental sobre Lady Di revelará detalles de su vida íntima. Con motivo del aniversario número 20 del accidente automovilístico en el que perdió la vida la princesa de Gales, un canal de televisión inglés transmitirá un audiovisual con contenido inédito donde cuenta algunas intimidades y detalles desconocidos de su matrimonio con el príncipe Carlos, de quien se separó oficialmente en el año 1992. Diana confesó que era escaso el contacto entre ambos y que recibía poca atención por parte del príncipe. Además comenta la infidelidad de Carlos con Camilla Parker, duquesa de Cornualles, quien es ahora su esposa. El documental será estrenado el próximo mes de agosto. Cambiamos de tema para contarles que Jason Bateman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor asistió a recibir la distinción en compañía de familiares y amigos, convirtiéndose en el artista número 2616 al que se le otorga este reconocimiento. También allí se dieron cita los actores Jennifer Aniston y Willie Arnett, con quien Bateman ha trabajado en distintas oportunidades. Ellos fueron los encargados del discurso en el que resaltaron las cualidades del actor como profesional y como persona. Bateman actualmente forma parte del elenco de la cinta Games Night, la cual será estrenada por Warner Bros. El próximo año. Y finalizamos con Tom Hardy, quien protagonizará la película My War Gone By, I Miss It So. El actor encabezará el reparto de la producción basada en la novela publicada por el periodista y corresponsal de guerra Anthony Lyot y contará con el personaje central de la historia, que se verá envuelto en la guerra de Bosnia, debido a las influencias de sus antepasados quienes tenían cargos militares. Asimismo, deberá luchar contra su adicción a las sustancias. Recordemos que Hardy ya había trabajado en un largometraje de este género bajo la dirección de Christopher Nolan. Bueno, llegamos ya al final, la despedida de este noticiero Primera Emisión. Bueno, de verdad que fue un placer. Bueno, eso de cantar en la ducha y va que chuta, pero es un placer haber compartido con ustedes tan tempranito en la mañana. Esperamos que el resto de los días tengamos algún tipo de paz. Así es. Bueno. Volvamos a nuestros horarios normales también. También. Bueno, amigos, feliz fin de semana para todos. Cuídense. Hasta luego.